Hola, hola a todos. Vamos a hacer una clase interactiva. Presenta el doctorante Evangelista Pacheco. La clase está diseñada para estudiantes de 10º grado y el tema que vamos a tratar es el movimiento rectilíneo uniforme. Como objetivo tenemos comprender y aplicar el concepto de movimiento uniforme en la resolución de problemas, logrando identificar sus características y expresarlo mediante gráficos de distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Continuando con la clase interactiva, tenemos el paso número 1, actividad detonante, donde se informa el contenido de forma holística. En nuestro caso, vamos a ver un video de movimiento rectilíneo uniforme, donde son casos reales que nos permiten tener una mejor visión del movimiento rectilíneo uniforme. Ya que pudimos ver el video, tenemos las siguientes preguntas del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa que el auto esté en movimiento uniforme y cómo podríamos calcular la distancia que recorre en un tiempo determinado? ¿Dónde han visto ejemplos de movimiento uniforme en la vida diaria? Continuando con la actividad instruccional, que es el paso número 2 de la clase interactiva, empecemos por entender el nombre, movimiento. ¿Qué significa la palabra movimiento? Se refiere al cambio de posición de un objeto con el tiempo. Rectilíneo significa que el objeto se mueve en una línea recta. Uniforme significa
que el objeto se mueve a una velocidad constante, es decir, recorre la misma distancia en cada intervalo de tiempo. De igual forma, el movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento en el cual el objeto se desplaza en una línea recta a una velocidad constante, sin acelerar ni frenar. Eso quiere decir que el movimiento tiene una aceleración cero. Continuando con las características del movimiento rectilíneo uniforme, primero tenemos la trayectoria rectilínea. La trayectoria rectilínea o el cambio, que significa que el objeto es una línea recta. Velocidad constante. En la velocidad constante tenemos que no cambia con el tiempo. Esto significa que el objeto se mueve a la misma rapidez en todo el movimiento o en todo momento. No hay aceleración. Imagina que caminas y en el caso donde la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Por ejemplo, imagina que caminas por una pista recta a una velocidad constante. Si no cambias la velocidad ni la dirección, estás realizando un movimiento rectilíneo. Ahora, continuando con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, tenemos la ecuación principal, que es D igual a B por T, donde D significa la distancia, B significa la velocidad y T significa el tiempo. D se mide en metros y la velocidad se mide en metros por segundo. T se mide en segundos. También podemos derivar de la ecuación principal D igual a B por T, la ecuación B igual a D sobre T y T sobre B. De esta forma, también tenemos aquí este triángulo que algunos lo llaman el triángulo viendo televisión. Significa que es una forma rápida para usted aprender a despejar este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si tienes D es igual a B por T. Si quieres hallar T, entonces sería D sobre B. Y si quieres encontrar velocidad, entonces sería D sobre T. En este caso, continuando con las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, en este caso tenemos aquí la gráfica de X en función de T. En este gráfico siempre va a ser una línea recta. Cuando estamos graficando en el MRU, X en función de T siempre va a ser una línea recta. Y la recta representa la velocidad del objeto. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, pues la gráfica siempre se va a dar en una línea recta, que es lo que nos está presentando el gráfico. Cuando hablamos de B en función de T, o sea, el gráfico de velocidad en función del tiempo, como ya habíamos dicho que en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Por lo tanto, en el gráfico podemos ver que la velocidad es constante. En el gráfico de A en función de T, también tenemos que la aceleración es cero. Si nos podemos dar cuenta, en esta parte estaría la aceleración y es igual a cero. Ahora, continuando con la actividad de forma individual, cada estudiante debe resolver el problema que tenemos en pantalla. Un carro que se mueve en línea recta a una velocidad constante de 20 metros por segundo, ¿cuál será su distancia después de 5 segundos? Y realizar los gráficos de versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo.
Volviéndonos un poco a las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, estas gráficas también nosotros las podemos encontrar o hallar en forma usando otros programas como Excel. Si podemos observar en esta parte tengo un gráfico de distancia versus tiempo donde representa una eh, línea recta, ¿sí? También tenemos el gráfico de la velocidad versus tiempo, tengo una línea recta horizontal y tengo la gráfica de aceleración también versus tiempo. También tengo otros en GeoGebra que también se pueden hallar. Si ven, la línea roja representaría la aceleración, la línea azul representaría la velocidad en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí también tenemos una donde representaría la velocidad constante. De esa forma, también podríamos trabajar las gráficas de el MRU. Y para resolver el problema, ya cada estudiante puede resolver el problema de forma individual. Actividad formal y grupal. Se forman grupos pequeños para analizar una situación de la vida real que implique el movimiento uniforme, como un ciclista en una pista recta. Cada grupo debe crear un gráfico de distancia, tiempo o velocidad-tiempo basado en sus cálculos. Estos trabajos lo podrán hacer en una forma grupal. Cada grupo va a hacer esa parte. Paso 5. Actividad integral. Los estudiantes elaborarán un breve informe sobre lo que han aprendido y explicado cómo identificar y representar el movimiento uniforme, reflexionando sobre su importancia. Además de eso, usaremos las inteligencias artificiales como ChatGPT o Perplexity para realizar una evaluación y posterior hacer una retroalimentación de la evaluación en la misma aplicación. Si podemos ver, aquí tenemos ya la parte de para calcular la evaluación en Perplexity, ¿sí? Ya aquí aquí tengo el prompt listo para ejecutarlo y hallar la evaluación que nos permite evaluar el movimiento uniforme. Ahí le hice saber a la inteligencia artificial que me diera una evaluación de 10 preguntas con selección múltiple y aquí tengo la evaluación para aplicarla a los estudiantes del movimiento uniforme. Y posteriormente, cuando ya los estudiantes hayan resuelto la evaluación, le podemos decir que haga una retroalimentación o que responda el cuestionario o la evaluación de una forma que los estudiantes puedan ver la retroalimentación y de esa forma nos permite tener una comprensión más sólida del movimiento rectilíneo uniforme. Por último, muchas gracias por escucharme.